estas rutas metabólicas se van a ver afectadas. Entonces la célula, después de haber consumido el oxígeno que tiene disponible y de haber consumido el glicógeno que tiene disponible, inmediatamente va a pasar a otras rutas metabólicas, que son las rutas anaerobias. Las rutas anaerobias, la principal es la glicólisis anaerobia, ¿sí? La glicólisis anaerobia me va a producir 4 moléculas de ATP. O sea, en vez de 32 en el ciclo final, va a producir solamente 4 moléculas de ATP. Y aparte de esas 4 moléculas de ATP, me va a producir ácido láctico. Porque la mayoría de mecanismos anaerobios siempre me va a producir un metabolito de desecho. Ese metabolito de desecho es el ácido láctico. Y todos los ácidos que hacen disminuyen el pH. ¿Listo? Entonces, a medida que esa célula sigue con el mismo daño, ella va a pasar de los daños reversibles que habíamos visto. El daño reversible principal que ustedes van a poder evaluar al microscopio es la hinchazón celular, la degeneración. ¿Sí? La célula se va a aumentar de tamaño y se va a llenar de líquido. Eso lo vamos a ver si está acaso la próxima, ¿vale? Pero es eso. Las organelas del citoplasma se van a llenar de agua, la célula se hincha y ese cambio lo vamos a poder ver. Una vez la célula se sigue llenando de agua y no puede seguir cumpliendo su función, pues finalmente ¿qué va a pasar? Que todas las moléculas de ATP van a acabarse y ¿qué pasa? Que las bombas de transporte de membrana que son dependientes de ATP van a dejar de funcionar. ¿Cuál es la primera que deja de funcionar? La bomba sodio de potasio. La bomba sodio de potasio, una de las bombas más importantes que encuentra iones de sodio de la célula y saca los de potasio al exterior, ¿verdad? Si la bomba sodio de potasio no funciona, ¿qué es lo que pasa? El canal prácticamente se abre. Y al abrirse, el sodio entra de manera descontrolada a la célula. Y el potasio se sale. Entonces, ese va a ser el primer cambio. Va a haber entrada de sodio, salida de potasio y entrada de agua. Entonces, la célula finalmente se va a hinchar aún más. ¿Listo? Una vez pasa un cambio irreversible, una vez ya se sigue escapando totalmente el ATP, esa bomba sodio de potasio, ¿qué otro canal se va a afectar? Los transportadores de protones. Los transportadores de protones, el más importante, son el de clorhidrogeniones, pero ese acá no es tan importante, solamente en ciertos órganos. El más importante va a ser el transportador de calcio, el intercambiador de calcio. ¿Qué es lo que pasa? Si ese canal se abre, el calcio va a entrar a la célula de manera descontrolada, ¿verdad? Entonces, una vez entra el calcio dentro de la célula, el calcio, pues había dicho la clase pasada, que sirve como cofactor de ciertas enzimas. ¿Qué significa que es un cofactor? Que una enzima dentro del citoplasma necesita obligatoriamente el calcio para ser activado. Dentro de esas moléculas dentro del citoplasma que necesitan calcio es las proteasas, las ADN nucleasas y la más importante es la fosfolipasa A2. La fosfolipasa A2 es una enzima que siempre está en la membrana citoplasmática de todas las células del cuerpo. Y esa fosfolipasa A2 lo que me ayuda es a reciclar los fosfolípidos de membrana, a que estén en un permanente recambio. Pero acá, este calcio lo que me va a hacer es activarlo de una manera exagerada. Entonces, cuando lo activo de una manera exagerada, va a haber daño en la membrana. Y si hay daño en la membrana, se vuelve irreversible cuando la membrana se rompe y empieza a haber agujeros dentro de la célula. ¿Qué más pasa? Mire, si disminuye el glicógeno, se aumenta el ácido láctico. Si se aumenta el ácido láctico, disminuye el pH. Y si disminuye el pH, las funciones en el núcleo se van a ver afectadas también. Entonces va a ser una célula incapaz de poder realizar síntesis de proteínas. Es lo que pasa acá. Necesita la síntesis de proteínas. Finalmente, la fosfolipasa 2 destruye la membrana. ¿Y qué pasa? Pues la célula se lisa y muere. Entonces, eso es todo el mecanismo bioquímico que pasa dentro de las células. ¿Listo? Ese mecanismo se los voy a preguntar, porque es el mecanismo básico de toda muerte celular como tal. Dentro de los cambios patológicos en el microscopio que vimos cuando uno puede evidenciar la necrosis en una célula es cambios en el citoplasma, eosinofilia intensa. ¿Sí? Puedo buscar las fotos así. No me acuerdo dónde está. O sea, citoplasmas hipereosinofílicos, es una eosinofilia muy intensa. ¿Quieres que repita algo? ¿No? ¿Segura? Yo repito, tranquilo. Vale. Acá
tenemos una hiperosinofilia citoplasma, la membrana celular, y a veces las células pierden su contorno, no va a ser fácilmente discernible. Otras pueden estar degeneradas. Miren, esto que está acá, que se tiñe blanco, esto es la degeneración. Es el proceso cuando el agua entra. El agua en el microscopio no tiñe. Nematoxilina tiñe blanco, pero no significa que no haya nada. Esto es una célula llena de agua. Lo mismo aquí, esto es una célula llena de agua. ¿Qué otros cambios en el microscopio vamos a ver? Esto. Epignosis es un núcleo que está condensado. Una de las cosas que pasa cuando se activan las ADN nucleasas, las endonucleasas, empiezan a destruir la cromatina y el núcleo se condensa. ¿Qué significa que se condense? Que se vuelve más pequeño y se vuelve hipervasofílico. Miren acá. Y otro cambio importante que vamos a ver pues, va a ser la cariorexis y la cariolisis. Esta es una cariolisis. Y acá, esta es una cariorexis, ¿verdad? Cariorexis. Y esto es una cariolisis. Y miren acá. Acá el núcleo se mantiene, los núcleos se mantienen dentro de las células, pero acá, ¿qué me queda? El fantasma. El fantasma. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Ahora, ¿cómo yo hago para diferenciar el microscopio una necrosis de coagulación de una liquefacción de una gaseosa? Pues porque la necrosis de coagulación, que es lo más importante, se mantiene la arquitectura del órgano. Se mantiene la arquitectura del órgano. Miren, aquí tenemos túbulos, ¿verdad? Pero esto sigue partiendo un túbulo. Esto mantiene. La necrosis de coagulación en su mayoría está íntimamente relacionada con fenómenos hipóxicos o isquémicos, o sea, infartos. ¿Listo? Entonces, digamos, en el parcial de ustedes les coloco un caso clínico para que ustedes analicen qué posibles lesiones y les aparece que un caballo sufre de una estrangulación de colon, pues ustedes qué tipo de necrosis de coagulación esperan temprano. Ya lo dije. ¿Qué tipo de necrosis esperan? La necrosis de coagulación, porque es un efecto isquémico, es un evento isquémico como tal. En cambio, si yo les digo a ustedes que es un evento bacteriano, hay una sobrecontaminación bacteriana, ustedes van a esperar que haya una necrosis de liquefacción. ¿Por qué? Porque esto es lo que pasa. Creo que la clase pasada no lo alcancé a explicar, pero en la necrosis de liquefacción, cuando hay un agente bacteriano en el tejido, los neutrófilos son los primeros que van a migrar, ¿verdad? Los neutrófilos que tienen dentro de su membrana. Grándulos, los grándulos que tienen. Aparte de eso. Factor de necrosis tumoral, sí, que son citoquinas, pero hay algo en específico, ¿se acuerdan? No tanto, pero no está tanto en los grandes. Se llaman mieloperoxidasas. Entonces, las mieloperoxidasas son unas enzimas que están en los gránulos de los neutrófilos y cuando son liberadas al ambiente, ¿qué hacen? Destruyen lo que se encuentra. Destruyen absolutamente todo lo que se encuentra. Entonces, estas enzimas son las responsables de que el tejido se medicúe. Miren acá. En esta foto, uno no alcanza a identificar qué tejido es. ¿Por qué? Porque esto está totalmente destruido. Está licuado, por eso es que se llama liquefacción. Los neutrófilos destruyen absolutamente todo. ¿Vale? La necrosis de gasificación va a ser una necrosis organizada. Pues la necrosis de gasificación va a tener un centro. Tengo las fotos del drono por acá. Miren aquí. Antes de pasar a la clasificación. Órgano. No es un hígado. Riñón. Miren, la estructura histológica que me permite identificar este órgano es el glomérulo renal. Este es el glomérulo renal. Entonces recuerden, el glomérulo renal, esta es la cápsula de Bowman parietal, aquí interna es una cápsula de Bowman visceral, este es el espacio de Bowman y todas estas células que ustedes ven pueden ser podocitos, células mesangiales o células endoteliales. Estas son las tres células que viven en el glomérulo renal. Inmediatamente al lado, en esta conexión, tenemos el aparato yuxtaglomerular. ¿Listo? Y aquí también van a estar las células de la mácula densa. Eso es la conformación histológica del glomérulo. Y en conjunto con sus túbulos, que pueden ser los túbulos proximales, los distales, el asagenle, los túbulos colectores. Todo lo que les acabo de mencionar es la nefrona. ¿Listo? La nefrona es la unidad funcional y estructural del órgano como tal. Entonces, de aquí hasta acá es un órgano que está relativamente sano.
Porque más adelante vamos a ver que esto y esto en una luz no es normal, y menos en un riñón. Esto, les adelanto, es proteinuria. O sea, hay proteína en la orina, y eso es anormal. Nunca puede haber proteína en la orina. Desde ya que les quede claro, si ustedes tienen un animal más adelante en patología clínica, o un animal que les llega a usted directamente, ustedes en un parcial de orina encuentran que tienen proteinuria, este animal está enfermo, el animal está grave, y tienen que usted restablecer la función renal. Proteínas nunca pueden haber en la orina. Entonces acá, de aquí hasta allá, el tejido se ve relativamente sano, con ciertos focos como degeneración, que se hinchan un poquito las células, pero acá el tejido se ve sano. Pero de aquí hasta acá, ¿qué veo? Que los túbulos están bien disminuidos de tamaño, el citoplasma está hipereosinofílico y tenemos cariolisis. Tenemos completamente cariolisis en todos los túbulos que estamos viendo acá. Y les había dicho que estas células que ustedes ven acá en el tejido intersticial no se deben confundir porque eso es infiltrado inflamatorio, ¿vale? Entonces, esta es la necrosis de coagulación. Este es una necrosis de putrefacción. Todo esto que ustedes ven acá está destruido. Y todos estos puntitos chiquitos que ustedes ven acá son neutrófilos. Entonces, el tejido no se conserva. Porque a veces se les hace difícil ver qué morfología tiene este órgano, porque esto es un encéfalo, es una corteza cerebral, exactamente acá, en la parte de la sustancia gris. Sustancia gris. ¿Yo por qué sé? Porque ustedes en la presentación lo pueden ver, pero esta célula y esta célula son neuronas, son cuerpos neuronales. Y solamente hay neuronas en la sustancia gris. En la sustancia blanca no van a haber neuronas como tal. Entonces, cuando el tejido se menicúa completamente y yo no puedo identificar bien la estructura de absolutamente nada, eso va a ser una necrosis de putrefacción, ¿vale? Esa necrosis grasa, esa la habíamos visto la vez pasada, se empiezan a precipitar acá. El tejido graso empieza a precipitarse y se vuelve una morfología como amarillenta. Miren aquí, este es el asa. La primera flexura duodenal, y aquí vamos a tener siempre el páncreas en todos los mamíferos, siempre va a estar en la primera curvatura duodenal, y inmediatamente al lado veo cambios microcirculatorios como hemorragia, y acá veo eso, que la grasa me cambia de color y se me precipita. Eso microscopio, ¿cómo se va a ver? Miren los adipocitos tienen que ser blancos y empiezan a llenarse de material eosinofílico en su citoplasma. Esto es totalmente anormal y esto me indica un proceso de necrosis. ¿Qué es esto? Es que las enzimas pancreáticas se liberan a la grasa que está adyacente al páncreas, y las enzimas pancreáticas que son, finalmente, que pueden tener lipasas, las lipasas que me destruyen la grasa. Y por eso es que se me saponifica la grasa, o sea, se me vuelve hidrosoluble. ¿Vale? Esta, no me sirve esta foto. Circulares, ¿cierto? Miren, están muy bien delimitadas. Acá miren el tamaño de esta estructura circular. Miren esto. Unos son más grandes, otros son más pequeños. En patología sistémica ustedes van a ver cómo se clasifican los granulomas, por qué toman esa morfología, pero acá es para que ustedes identifiquen cómo se ve. Entonces me voy a acercar. Calcificación. Esto, déjame ver. No, tienen trabéculas, tienen cápsulas, es un vaso. Es un vaso. ¿Por qué sé que es un vaso? Por la estructura histológica del órgano. Esto que ustedes están observando aquí, esto, que lo que hacen a ver es eosinofílico aquí, esto se llama una arteria central. Y esa arteria central está rodeada de la pulpa blanca. ¿Se acuerdan en el vaso? El vaso se divide en pulpa blanca y pulpa roja. La pulpa blanca son los folículos linfoides.
Los folículos linfoides tienen un centro que se llama centro germinal y tienen un halo en la periferia, mírenlo bien, es lo que se delimita muy bien lo que es el centro y lo que es la periferia, que se llama zona marginal. Entonces tenemos centro germinal y zona marginal. Y siempre, miren, siempre va a estar alrededor de una arteria central. Siempre va a tener un vaso sanguíneo en el centro. Y aquí tenemos el centro germinal y la zona marginal. Entonces, esa es la manera como ustedes tienen que hacer. Entonces, se acercan a la lámina, identifican la estructura histológica. Y acá, todo esto que ustedes observan aquí, pues en verdad debería estar rojo. Pero como es un órgano enfermo, pues la pulpa roja está alterada. Por eso puede dificultar un poco la evaluación de este órgano. Sin embargo, cuando yo me acerco aquí, ¿qué veo? Un área de necrosis. ¿Puede identificar acá la estructura del órgano? No. Pero está bien delimitada. Yo puedo coger un lapicito y crear una zona. Una zona acá. Y todo esto sí que tiene una eosinofilia un poquito heterogénea, pero igual tiene una eosinofilia con las mismas tonalidades. ¿Se alcanzan a ver esto? Que está acá y se ven que hay como pedacitos levantados aquí. Esto es calcio. El calcio se deposita en zonas de necrosis. Pues por eso hay que entender el mecanismo detrás de la necrosis. Cuando aumenta mucho el calcio intracelular, pues la célula cuando se rompe, ¿qué hace? Pues liberar todo lo que está dentro. Y el calcio se va a depositar. Eso lo vamos a ver. Se llama mineralización distrófica. Pero eso todavía no lo notan. O pues si quieren. Y inmediatamente al lado de estos focos de necrosis vamos a tener un halo de células. Acá. ¿Un qué? Un halo. Células periféricas que me están redondeando y me están delimitando muy bien ese centro de necrosis. Entonces es un centro que, a pesar de que en el centro parece necrosis de licuefacción, aquí se me está organizando. Esa es la diferencia. La diferencia entre una licuefacción y una clasificación. Que la clasificación, a pesar de que presenta características similares en el microscopio de una licuefacción, la clasificación está organizada. ¿Y cómo se organiza? En granulomas. En granulomas. Vamos a acercar a otro. Se lo está tan bonito. ¿Se alcanza a ver que está bien delimitado? Miren acá el mouse. Miren aquí cómo está delimitado esto. ¿Sí? Si yo sigo viendo, acá sigue delimitado. Si yo sigo viendo, acá sigue delimitado. Y acá sigue delimitado. Y esto que ustedes observan acá es un epitelio que está necrótico. Miren aquí. Es un epitelio que igualmente está en necrosis. Pero a mí lo que llama la atención es que acá, si yo coloco aquí, ¿qué veo? Una cantidad de núcleos. ¿Veo una estructura? No. No veo una estructura bien formada, la verdad. Y cuando yo me acerco más al detalle de ver esas células, a ver una que sea un poquito más clara para ustedes. De aquí para allá es necrosis. Y lo que está alrededor de ese foco de necrosis son todas estas células tenantes. Esta, por ejemplo, esta y esta. ¿Qué creen que son? Los neutrófilos tienen un núcleo polimórfico nuclear. Entonces tiene varias morfologías, no va a ser un núcleo redondeado. Siempre que ustedes vean una célula muy grande y un núcleo también muy grande, como estas. Exactamente, van a ser macrófagos. Pero la célula principal de la necrosis de clasificación van a ser los macrófagos. Los macrófagos.
La principal de la necrosis de calcificación van a ser los macrófagos. En inflamatorio vamos a reforzar eso. En inflamatorio vamos a ver específicamente los tipos de inflamación. A ver si encuentro aquí una nucleada. Acá se ven mucho más grandes. Acá se ven mejor. Estas células, miren, cómo es de grande. Son extremas, son redondeadas, son de un citoplasma muy grande. Todas estas que ustedes ven acá. Y si alcanzan a ver esta, que tiene como un anito perinuclear, como los eosinofílicos, es una célula plasmática. Igual que esta. Sí, que tiene un halo que está redondeando el núcleo, es una célula plasmática. ¿Qué es esa? Depende. Si es piogranulomatosas, sí, pero eso lo vemos en inflamatorio. Depende de la cronicidad y depende de la gente. Pero la célula que predomina es el macrófago, porque sí pueden haber neutrófilos. ¿Qué es esta? ¿Esto? Ah, no, en la izquierda, Hay un núcleo como blanco arriba. Ahí. ¿Esto? No. Hay muchas células. Macrófago. Sí, es un macrófago. ¿Sí? ¿Sí queda claro? La necrosis de calcificación es organizada. Ahora sí esa foto se entiende un poquito mejor. Esta foto que hay acá es como si yo hubiera cortado acá, en el borde, en la interfase. Todo esto que ustedes ven blanco aquí es la necrosis de calcificación. Y el borde que está redondeando esto van a ser los macrófagos, mírenlos aquí. Y acá, si ven estas celulitas, son neutrófilos. Que me había preguntado, tú me has preguntado, ¿cierto? Acá hay neutrófilos. Porque esto son fotos de un ganglio linfático de una oveja. Los macrófagos son estos grandes. Estos de aquí. Y estos chiquiticos que ustedes ven acá, si es que el núcleo acá tiene dos pedazos, no solo uno, por eso se llaman polimorfos nucleares. Entonces acá son como ustedes los ven. ¿Alguien tiene un marcador de tablero que me pueda prestar? No, permanente. De casualidad, les explico algo una vez para que no se pierdan con los cortes. Entonces, miren, entonces podemos tener una célula así, ¿verdad? Y esto es como uno le explican siempre que es un neutrófilo, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo hago un neutrófilo? Este neutrófilo va a ser una estructura esférica, ¿no? Es una estructura en 3D. ¿Qué pasa si yo hago un neutrófilo y le hago un corte así? Como lo voy a ver. Exacto, 3 puntos así. ¿Cierto? Si yo lo corto acá arriba, los puedo ver de otra distribución, los puedo ver así. Si yo los corto así, pues posiblemente voy a ver un punto y un agregado así. Entonces depende de donde yo corte la célula y depende de donde yo corte el órgano, va a tener una apariencia diferente. Entonces miren acá. 1, 2, 3, ¿bien? Es como si yo hubiera cortado esa célula así. ¿Listo? Entonces no se pierdan con los planos. No se pierdan con los planos. ¿Vale? Pues ya te devuelvo el marcador, ¿listo? Porque necesito anotar algo más. La necrosis fibrinoide. Entonces, fibrinoide, ¿cómo se reconoce? Porque solamente va a estar en vasos sanguíneos. Solo va a estar en vasos sanguíneos. No lo va a encontrar en ningún otro órgano. Solo en vasos sanguíneos y sobre todo los vasos sanguíneos arteriales. Porque los arteriales son los que tienen una capa muscular muy gruesa. Bueno, entonces no encontrar eso. Las pierdes en función. No, La sangre se sale. O sea, literalmente ese es el mecanismo de por qué se llama necrosis fibrinoide. O sea, fibrinoide, fibrina, oide, parecido a la fibrina.
Porque esto que ustedes observan acá, que está depositando en la pared, tiene la misma morfología que la fibrina. Que la misma morfología que la fibrina. En el microscopio, la fibrina siempre y la mayoría de proteínas van a teñir así, eosinofílico. Y se llama fibrina porque forma fibras, ¿cierto? Es fibrilar. Y si ustedes ven acá, ¿qué se ven? Fibras, miren. Acá hay una fibra, acá hay varias fibras, las fibras están yendo en varias direcciones. Por eso se llama necrosis fibrinoide, que se parece a la fibrina. ¿Qué es lo que pasa? Que un agente patogénico me atacó estas células que hay aquí. Las células que recubren el interior del vaso sanguíneo, ¿cómo se llaman? El endotelio. Entonces tengo un factor de virulencia o tengo un agente patogénico que me atacó el endotelio vascular. Y al destruirme las células endoteliales, ¿qué pasa con lo que está dentro de la sangre? Se sale. ¿Y dónde se deposita? En la pared del vaso. Las proteínas intravasculares, las proteínas plasmáticas intravasculares se me van a depositar en la pared del vaso sanguíneo. Y por eso es que se me ve así. Entonces, la necrosis fibrinoide, el principal mecanismo, lo mencioné en la clase pasada, nuestra compañera, son los depósitos de complejos inmunes. Son procesos crónicos. Y acá, si vuelvo a explicar todo, pero igual esto retomar y esto es importante que ustedes quede claro, la gangrena. La gangrena es una subclasificación de la necrosis de coagulación. Si yo les pregunto, digamos, ¿cuál es el mecanismo de enfermedad detrás de la gangrena? Ustedes tienen que tener claro que es la necrosis de coagulación. Solamente que se llama gangrena es por la ubicación. Solo es por la ubicación. ¿De qué necrosis? Coagulación. Y miren, esto es un corte longitudinal de una glándula mamaria. Estas son las pezuñitas. Y esto es una hernia escrotal. Acá todas las vísceras se metieron dentro del escroto y generaron estrangulación. Recuerden, necrosis de coagulación, inmediatamente que piensa, eventos isquémicos o hipóxicos. ¿Sí? Y dentro de eso, por ubicación, como son zonas periféricas, vamos a llamar gangrena. Que es lo mismo que pasa cuando uno va y escala, o uno va a zonas con fríos extremos y empieza a congelarse los dedos. Esa necrosis que sucede en la punta de los dedos o en la punta de las orejas se va a llamar gangrena. ¿Pero el mecanismo cuál es? Necrosis de coagulación, sigue siendo lo mismo. La gangrena seca es una gangrena estéril, es una necrosis de coagulación estéril, que no hay ningún agente patogénico ahí. Y en la gangrena húmeda, entonces ustedes empiezan a relacionar por qué proliferan las bacterias anaerobias en la gangrena, son las necrosis de coagulación. Exactamente, porque es hipóxico. La necrosis de coagulación siempre, en la mayoría, se deriva de hipoxia. Entonces, cuando hay necrosis de coagulación y hay disminución de oxígeno, pues que no proliferan. Las bacterias que no necesitan oxígeno no proliferan. ¿Y cuáles son las que ustedes siempre van a tener que tener en cuenta de aquí en adelante, para sobre todo las personas que se vayan a dedicar a grandes? Los Clostridium. Los Clostridium están en todo lado. El pie diabético es una gangrena húmeda. El pie diabético tiene otra fisiopatología y es porque los vasos sanguíneos se dañan por la cantidad de glucosa, se estallan y el pie pierde irrigación. Y como la persona está inmunosuprimida por la diabetes, que la diabetes aparte de generar problemas en la circulación, problemas en los vasos sanguíneos, inmunosuprime, entonces cualquier bacteria que esté por ahí coloniza. El problema es que la mayoría de bacterias que colonizan a los diabéticos son bacterias ambientales, contaminantes ambientales, pero que son muy patogénicas, sobre todo la Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa es una bacteria que está en todo lado. No sé si ustedes han tenido familiares en UCI, familiares en unidades de cuidados intensivos, o han tenido personas que conozcan y que la mayoría de personas van y visitan con flores y llevan flores al hospital. ¿Y qué les ha dicho el médico? No, usted no puede entrar flores al hospital. ¿Por qué? Porque ahí está la Pseudomonas aeruginosa, está contaminante. Y la Pseudomonas aeruginosa es una de las bacterias principales que hace infecciones nosocomiales, o sea, intrahospitalarias.
¿Listo? Entonces, ¿todo esto para qué? Para que sepan que la necrosis es un tipo de muerte celular masiva. Estas presentaciones se las envié, ¿sí les llegó? Con una lesión celular muy severa, ¿cuál es la consecuencia? Necrosis. Sin embargo, no todos los destinos de las células va a ser una célula necrótica. Hay ciertas células que van a estar altamente especializadas para intentar morirse sin afectar a las otras. Entonces vamos a ver un mecanismo nuevo de muerte celular que ustedes ya deben haber escuchado durante la carrera, que se llama apoptosis. Entonces la apoptosis es un mecanismo organizado, un mecanismo refinado. ¿Y cuál es la diferencia principal entre la necrosis y la apoptosis? Que en la apoptosis no hay inflamación. En la necrosis siempre va a haber inflamación. Siempre, siempre. ¿Y qué otra cosa? La necrosis no es dependiente de energía, no necesito ATP, la apoptosis sí. ¿A qué se refiere eso? Que la apoptosis es un mecanismo activo de la célula. Los característicos de la lesión celular apoptóticas. Exactamente. Para allá voy, pero sí. Nosotros tenemos apoptosis fisiológica y apoptosis patológica. Y esta, la autofagia, no la vamos a ver como tal en este capítulo. La autofagia la vamos a explicar en procesos inflamatorios, ¿vale? Para que se entienda un poco mejor. La autofagia simplemente es un mecanismo de la célula de adaptación. La célula intenta adaptarse frente a un estímulo externo, haciendo que, destruyéndose de a poquitos. Se empieza a comerse a sí mismo prácticamente. Entonces empieza a desprenderse parte del citoplasma, empieza a desprenderse parte de las organelas, hasta que la célula finalmente no puede sobrevivir y muere. Pero es un mecanismo de adaptación, principalmente los que me interesan que conozcamos por ahora, es necrosis y apoptosis. Ya después, más adelante, cuando ya tengan más bases de patología, pues se puede hablar del resto de mecanismos de muerte celular, que son más, la muerte oncótica, partanos, ya me acuerdo la otra, necroptosis. Esos son mucho más complejos y ahorita no tienen utilidad que los conozcan. Entonces miren, célula normal empieza a degenerarse, sus organelas y sus citoplasmas se empiezan a llenar de líquido y finalmente, con todos los procesos que les expliqué al inicio de la clase, la membrana se lisa y libera todo su contenido. ¿Y qué hace finalmente? Pues genera una respuesta inflamatoria. Si hay algo que es reconocido por el sistema inmune son las organelas y el ADN. Cuando hay ADN libre en el ambiente o en el intersticio de los órganos, pues eso me va a desencadenar una respuesta inflamatoria. Entonces, por eso es que en la necrosis siempre hay inflamación. En la apoptosis, miren, la célula está entrando en una apoptosis, el núcleo se condensa y empieza a eliminarse por medio de vacuolas. Empieza el citoplasma a separarse de a poquito. Y esas vacuolas se llaman cuerpos apoptóticos que finalmente, ¿qué van a hacer? De nuevo, fagocitados. Es un proceso organizado. Acá todo se destruye de manera errática, sin control, y en la apoptosis es organizada. Es organizada.
¿dónde vamos a tener apoptosis como tal? Los embriones. Los embriones como método de diferenciación celular pues, van a tener células que se van a morir. El proceso de apoptosis permanente. ¿Qué otro? Involución fisiológica. Involución es un órgano que se regresa, un órgano que se vuelve más pequeño. Llama fisiológico porque es un proceso normal. ¿Qué órgano que ustedes conocen hace involución fisiológica? El timo. El timo. Es un órgano que si en este momento disectamos a algunos de ustedes ya adultos y abrimos la cavidad torácica, no vamos a encontrar el timo. O sea, vamos a encontrar remanentes muy pequeños. Pero si disectamos un bebé o disectamos un animal pequeño, el timo es bastante prominente y va a estar arriba, o sea, craneal al corazón, en la parte dorsal del mediastino. ¿Qué otras involuciones fisiológicas conocen aparte del timo? En las mujeres. ¿Por qué la menopausia? Porque finalmente sus ovocitos ya se acabaron y los remanentes que quedan entran en la apoptosis. Porque ya también el ducto arterioso. Entonces, digamos, todos los remanentes embrionarios, todos los canales embrionarios que nosotros tenemos para sobrevivir in útero, pues van a ser apoptosis, involución fisiológica también. ¿Cuáles? El ducto arterioso, la fosa oval, el suporto sistémico en el hígado. ¿Se han visto cómo es la circulación fetal? Entra la arteria y la vena umbilical, el cordón umbilical, inmediatamente entra en la cavidad abdominal del feto. Esos vasos sanguíneos van al hígado, pero en el hígado no necesita circular todo el hígado, sino solamente pasarlo. Entonces ahí se forma el primer cierre, que es el shunt portosistémico. ¿Por qué? Porque llama portosistémico porque conecta el sistema portal de la arteria con la vena cava caudal. Entonces la circulación pasa por el hígado, llega a la vena cava caudal, migra, llega hasta el corazón, y en el corazón, como no necesita llegar al pulmón directamente, porque necesita oxigenarse, porque el feto no está respirando, pues tiene otros dos vestigios fetales. Uno se llama la fosa oval, que comunica las arterias, que comunica las aurículas, y otro se llama la comunicación interventricular, que comunica ventrículos. ¿Para qué? Para que una porción de la sangre vaya al pulmón y lo nutra, pero la otra porción pase directamente al ventrículo izquierdo. ¿Sí? Y también hay otro, una vez sale por la aorta, parte de la circulación que llegó al pulmón, como si esta solamente sirve para nutrirse, pero esa sangre todavía sirve, llega por la vena pulmonar. Y hay una conexión, otra conexión, que es el ducto arterioso. El ducto arterioso une la vena pulmonar con la arteria aorta. Y ahí es por donde pasa la sangre y no sale la aorta para salir para el resto del cuerpo. Y el resto del cuerpo se llega al resto de órganos, y ahí salen los metabolitos llegan a la vejiga y por ahí los desechos del feto salen por el uráculo. ¿Sí? Todos los vestigios que les acabo de nombrar, el shunt portosistémico, la fosa oval, la comunicación interventricular, el ducto arterioso y el uráculo, pues son estructuras que ustedes han visto que permanecen en los fetos, que son defectos congénitos. Por eso se llama fosa oval persistente, comunicación interventricular persistente, ducto arterioso persistente, uráculo persistente, y todos esos, ¿qué pasa? Que aquí falló la apoptosis. Entonces, para que sepan y conozcan, cuando el feto sale y tiene el primer contacto con el oxígeno, ese estímulo con el oxígeno exterior hace que esos vestigios fetales se cierren. Ese es el estímulo. Y también que el canal del parto. O sea, que el feto y el bebé sienta la presión del útero, hace que uno le retire los pulmones y dos se cierren esos vestigios fetales. Es por eso que la... ¿cómo se llama? Las cesáreas son
la última opción. La última opción. O sea, una mujer no puede ir al médico y el médico no puede hacer lo necesario a menos que sea estrictamente necesario. De alto riesgo, exactamente. Que la vida del bebé esté en riesgo, ni siquiera la madre. Porque si la vida de la madre está en riesgo, igualmente hacen parto natural. Porque en ese momento la vida del bebé está por encima de la vida de la madre. Así ustedes no ven. Salvan al bebé por encima de la madre. Entonces, si la madre tiene riesgo de morirse, pero el bebé sale por parto natural, lo sacan por parto natural. ¿Por qué? Porque es muy importante. Porque cuando a las personas que nacieron con cesárea o los que le hacen cesárea de manera obligatoria, ¿qué hacen? Lo meten en el incubador inmediatamente. Porque eso hace que ese canal del parto sea un bebé que todavía no tiene la total madurez para empezar con el medio ambiente. Por eso es tan importante. Me estoy desviando mucho el tema, pero esto es involución fisiológica. Evolución fisiológica de vestigios fetales como tal. Acá, todas las poblaciones proliferantes del cuerpo, o sea, todas las células del cuerpo que están en constante mitosis también van a entrar en apoptosis. ¿Por qué? Porque tienen que recambiar. Entonces, la apoptosis fisiológica, ¿dónde va a estar normalmente? En los epitelios, en la mayoría de epitelios. También, como nuestra compañera había dicho, un ejemplo claro y un ejemplo que sucede bastante frecuente es en la piel. Es en la piel. Los queratinocitos van a estar en constante apoptosis. ¿Para qué? Para liberar la queratina, porque así ellos están destinados a morirse. Desde que se crea el primer queratinocito, ese queratinocito está programado para morir después de 4 a 5 días. Esto, linfocitos T autorreactivos o citotóxicos, ¿qué significa eso? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa en el timo? ¿El timo para qué sirve? El timo es un órgano que madura linfocitos T. El timo lo que hace es entrenarlos. Entonces el timo le muestra un antígeno propio al linfocito T, le muestra un antígeno desconocido. Si el linfocito reconoce el antígeno propio como algo anormal, ese linfocito inmediatamente es señalizado para que se muera. Porque esos linfocitos que se escapan a la circulación son los responsables de generar enfermedades autoinmunes. Entonces, esto, cuando el linfocito T autorreactivo, o sea, que reacciona a moléculas propias de mi cuerpo, es detectado, entra en apoptosis. O sea, los macrófagos que están en el timo le dicen al linfocito, muere, usted no me sirve. ¿Sí? A eso se refiere esto. Y estímulos nocivos. Eso es lo que pasa: calor, radiación o reacciones medicamentosas. Que no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, ahora que no, o hay personas que toman medicamentos, antibióticos, toman cierto tipo de fármacos y toda la piel de las manos se les descama y se les separa completamente, ya se les separa. ¿Y eso por qué? Porque el medicamento hizo que sus células entraran en apoptosis, una reacción medicamentosa muy severa. Pero me imagino que son medicamentos fuertes, ¿no? No necesariamente. O sea, digamos, usted de pequeño le dieron una penicilina, ¿sí? Y usted no era alérgico. Pero ahorita de grande usted dice, no, yo no soy alérgico a la penicilina, pero como ha pasado tanto tiempo, posiblemente su sistema inmune se sensibilizó contra la penicilina. Y cuando la vuelve a probar, ¡tim!, ahí tiene el proceso alérgico. Entonces, si no se muere por la anafilaxis, puede tener reacciones medicamentosas. Reacciones medicamentosas son esas. Empieza a afectarse los epitelios y se escama la piel. Es frecuente. Un medio hermano mío se tomó una cefarexina normal para el acné y tuvo que durar casi 2 semanas con guantes porque desde aquí hasta acá se le escarapó todo. Se le veía todo el músculo vivo. Se le separó toda la piel. ¿Por qué? Por tomar medicamento. Entonces esto pasa. El calor y la radiación, eso también pasa. Cuando estamos en la radiación ultravioleta permanentemente, o si nos cae aceite, si nos cae, o sea, nos quemamos con frío o con calor, eso también estimula apoptosis. Muy bien. Tenemos varios mecanismos como tal. Otro esquema, simplemente mostrar una célula grande. ¿Y acá qué pasa? La célula también morfológicamente se va a disminuir de tamaño. O sea, parecida a la necrosis, se disminuye de tamaño. Y la clorofila, o sea, el núcleo, también se condensa. Entonces, miren que comparten esa morfología. La célula se vuelve pequeña y el núcleo se vuelve pequeño también. Sin embargo, ¿acá qué pasa?
que esta célula no se me va a destruir, sino sus organelas empiezan a destruirse. Empiezan a destruir de a poquitas y empiezan a formar vacuolas. Entonces estas bolitas que se ven acá son vacuolas que se van a ir separando, todos los órganos, las organelas en núcleo se condensan y finalmente quedan, son remanentes de citoplasma. Estos remanentes de citoplasma se llaman cuerpos apoptóticos. Cuerpos apoptóticos. Estos cuerpos se pueden ver al microscopio. Se pueden ver al microscopio. Finalmente, ¿esto qué hace? Una célula macrófago lo fagocita y lo digiere. Y ya. Más o menos lo que explica ese esquema. Ahora fuera así de fácil. ¿Listo? Fuera así de fácil el mecanismo, solamente hacer una esquemita como tal. ¿Cuál es el mecanismo celular detrás de las dos vías de la apoptosis? Entonces, tenemos una vía intrínseca y una vía extrínseca. Entonces, la vía extrínseca, ¿de qué depende? De un receptor. La extrínseca, ¿qué significa? Que otra célula señaliza a esa célula a que se muera. O sea, bota una molécula para que esta célula entre en apoptosis. Ejemplos de esto: el factor de necrosis tumoral que habíamos mencionado previamente. Esa es una de las principales citoquinas proinflamatorias que induce apoptosis. Y la vía intrínseca está íntimamente ligada al daño mitocondrial. Entonces, estímulos letales como daño en el ADN, daño en el retículo endoplasmático, hipoxia o estrés metabólico también me pueden inducir apoptosis. Extrínseca dependiente de un receptor. O sea, señalización externa a otra célula. La intrínseca, daño mitocondrial es el principal mecanismo, pero también estímulos letales, como estos que hay acá. Daño en el ADN, daño en el retículo endoplasmático, hipoxia y estrés metabólico. Y tenemos una vía común que ya la vamos a ver ahorita. Tenemos una activación extrínseca, una activación intrínseca y una vía común, como tal. Ustedes ya han visto, esto se repite en múltiples vías metabólicas, como la coagulación. La coagulación también tiene los mismos principios. Entonces, en la extrínseca, ¿qué es lo que pasa? Tengo un receptor de membrana que se van a llamar receptores de muerte celular. Esos receptores de muerte celular van a estar pendientes de una molécula que se pegue. Esa molécula, son estas esferitas naranjas que ustedes observan acá. Las esferitas naranjas, el principal va a ser el factor de necrosis tumoral. O también ciertas interleuquinas, como la 8, la 1, también pueden inducir esto. Finalmente, ¿qué hace este receptor de muerte celular? Activar las caspasas. Las caspasas. Solo vamos a intentar que sea lo más sencillo posible. Yo necesito que se aprendan todo esto. Esta ruta metabólica es mucho más larga y compleja que esto. Entonces, este receptor me va a activar las caspasas, la procaspasa 8 y la procaspasa 10. Y estas se llaman procaspasas porque están desactivadas. Entonces, cuando este se me pega, ¿qué se activan? Pues se vuelven caspasa 8 y caspasa 10. Y estas caspasas tienen dos mecanismos de acción. La caspasa 8 y la caspasa 10, uno, me van a activar el BIT, que es un gen. BIT, B y D, BIT. Y me van a activar la caspasa 3 y la caspasa 7. Aquí.
receptor de muerte celular se pega a su ligando, ¿sí? Esto me activa la procaspasa 8 y la procaspasa 10. Estas se me activan y se me vuelven caspasa 8 y caspasa 10. Y la caspasa 8 y la caspasa 10 tienen dos mecanismos. Me activa el BID y me activa la caspasa 3 y la caspasa 7. Finalmente, ¿qué hace? El BID se polimeriza, por lo que me importa que sepan es que el BID me va a activar ahora la activación de estos dos genes, que es el BAX y el BAC. El BAX y el BAC. Bueno, caspasa 8, caspasa 10 me activa el BID, también me activa la caspasa 3 y la caspasa 7. El BID me activa el BAX y el BAC, y esto finalmente que me van a activar las enzimas de citocromo del P450. ¿Y estos se activan? ¿Profe? ¿Pesan? Activan el citocromo P450, el citocromo C. Específicamente del P450 activan el citocromo C. Y dentro de eso está el citocromo C. Sí, dime. La caspasa 8 y 10 activa el BID y el. La caspasa 3 y 7. O sea, en dos usos diferentes. Sí, son dos enzimas diferentes. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que en la extrínseca, o sea, la extrínseca puede venir y en la caspasa 8 y la caspasa 10 pasa a la vía común o entra en apoptosis directamente. Entonces, a eso iba. Esta activación del citocromo C es la vía común. ¿Sí? Entonces, la vía extrínseca puede activar estas y estas me activan la vía común, o me van a activar la caspasa 3 y la 7 y esta va a ser la apoptosis como tal. O sea, estas dos pueden activarme la apoptosis directamente y me pueden destruir la célula como tal, sin intermediarios. ¿Sí ven? Pero también pueden hacer que el BID me active estos dos genes, que estos dos genes me activen el citocromo P450 y me activen el citocromo C en específico. El citocromo C van a ser múltiples moléculas que van a formar esta molécula compleja. No me voy a poner al detalle de eso porque no es necesario que ustedes lo sepan. Simplemente sepan que el citocromo C activa el apoptosoma. Apoptosoma. El apoptosoma. O sea, la caspasa 3 y 7 activan la apoptosis asesimal. Directa, exactamente. Y una vez este apoptosoma está activado, ¿qué me activa? La caspasa 9. La apoptosoma me activa la caspasa 9. Y al final, esta caspasa 9 que me van a activar de nuevo, miren, mira acá de nuevo, la caspasa 3 y la caspasa 7. Y esas son las que me desencadenan la apoptosis. Entonces, todos se pueden interconectar entre sí. Entonces, la extrínseca, de nuevo, receptor de muerte celular, me activa la caspasa 8 y la 10, y esa se me puede ir a la vía común, o me puede activar la apoptosis directamente por activación directa de caspasa 3 y caspasa 7. Si se va por la vía común, el BID activa el EMPAX y el BAC, y estos me activan el citocromo C mitocondrial. El citocromo C me activa la apoptosoma me activa la caspasa 9, y la caspasa 9 me activa la 3 y la 7. Y ahí ya de nuevo apoptosis. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre la extrínseca y la vía intrínseca? Es que la vía intrínseca no necesita un receptor.
La vía intrínseca, ¿qué hace? Inmediatamente activa el citocromo C. Lo activa de manera inmediata. No necesita que haya más señalización. Acá es dependiente del receptor, acá es dependiente de activación del citocromo C mitocondrial. Por eso les dije que era dependiente del daño mitocondrial. ¿Es claro? ¿Sí? ¿Sabe qué es lo que se activa la intrínseca? La intrínseca, daño mitocondrial. Y esta activa el citocromo C. O sea, se activa desde acá. Ahora sí vieron que en el esquema hay unas moléculas que no nombré, que tienen aquí una línea y esto. Siempre que ustedes vean esto en un esquema, significa que lo inhibe. Entonces tenemos genes como BCL2, BCLX, MCL1, la proteína BH3, tenemos la MOMP, el gen SMAC, el XIAP. Esas son moléculas que ustedes pueden conocer. A mí el principal marcador de apoptosis que me interesa que sí se conozcan y que lo puedo preguntar es el BCL2. BCL2, señora. Ese es el gen principal inhibidor de la apoptosis en todas las células del cuerpo. Inhibidor principal de la apoptosis. Sí, eso es una sola célula. O sea, digamos es una célula en involución fisiológica. Pues coloquemos el ejemplo de acá, un queratinocito de la piel que está a punto de morirse. ¿El qué va a hacer? Por medio de esta vía entra en apoptosis. Entonces ella se le pega un receptor acá, se le pega un ligando a su receptor, activa esto y se muere. Y ahí libera la queratina. Ahora coloquemos otro ejemplo. Digamos, yo tengo un virus que se metió dentro de la célula y ese virus me generó un daño en el ADN. Esa célula, para defenderse y decir, tengo un agente viral, no puedo sobrevivir a este daño que me está haciendo este virus, pues me muero. Entonces activo la vía intrínseca y activo el citocromo C. ¿Qué hace? Activa la apoptosoma, activa la caspasa 9, activa la 3 y la 7 y de nuevo apoptosis. Entonces esos dos mecanismos pueden pasar en una sola célula, pero tienen orígenes diferentes. ¿Sí? ¿Segura? ¿Está claro? Obviamente esto es reducido. Estas vías anatómicas son mucho más extensas. ¿Alguno de ustedes ha tenido perros o ha tenido mascotas? Pues sí que han tenido perros, pero perros con linfoma. ¿O han conocido cómo se diagnostica el linfoma? Los linfomas es una neoplasia extremadamente agresiva, tanto en gatos como en perros. Una neoplasia que tiene muy mal pronóstico. Y en medicina humana, el tratamiento más eficaz para los linfomas, por ejemplo, en su mayoría son trasplantes de médula ósea, cosa que no tenemos en veterinaria. Entonces, los perritos pues, finalmente van a morir de una u otra manera del linfoma, a menos que se curen. Más o menos el 60% de los casos que son tratados por quimioterapia de linfoma fallan. Entonces, funcionan un año, funcionan 6 meses y después el perro recae porque las células neoplásicas con una bacteria generan resistencia. Eso ustedes lo van a ver después. Las células pueden generar resistencia. Entonces, yo para identificar si esa célula es altamente patogénica o no, entonces es una célula que va a ser resistente a la quimioterapia, yo le puedo hacer un PCR para este gen. Es por eso que yo necesito que ustedes lo sepan, porque este BCL2 a la mayoría de tumores yo se los puedo intentar identificar. Entonces yo cojo una parte de ese tejido, lo mando a un laboratorio y le hago, necesito que me amplifique si este tiene BCL2 o no. Entonces una célula tumoral, ¿para qué necesita BCL2? ¿Ustedes por qué creen que una célula tumoral muta ese gen? ¿Para qué necesitará? ¿Para qué? Exactamente, para evitar no tanto la quimio, sino el sistema inmune propio del animal de induzca apoptosis. Entonces es un mecanismo de resistencia. Entonces por eso es importante que ustedes conozcan ese gen, para que más adelante
cuando estén tratando animales con linfoma, sobre todo, y ustedes digan que hay un examen que se llama PCR para los arreglos de alelos para ese gen, ustedes conozcan para qué es, por qué es que funciona, cuál es el sentido detrás de esa prueba. Entonces, de nuevo, daño celular y el receptor. Este receptor de muerte celular. ¿Qué me activa? Un ligando. Está ligándose con un receptor y me va a activar esto muchísimo más resolución. Las proteínas adaptables, que son las procaspasas, que me inician las caspasas. Me inician las caspasas, que es la caspasa 3 y la caspasa 7. Y esto finalmente me va a producir la muerte, como también. Activación de nucleasa, destrucción del citoesqueleto, fragmentación del núcleo, y finalmente esto se me empieza a salir en cuerpos apoptóticos para que sean fagocitados. Y aquí lo mismo, todos estos sensores de la familia BCL2 se inactivan. Una vez están inactivos, que son los reguladores, estos genes reguladores de la familia BCL2 se inactivan, y acá en Vaxivac me activan la mitocondria, y la mitocondria ¿qué hacen? Activación del citocromo C, activación del apoptosoma y de nuevo las caspasas. Este es un esquema un poquito más reducido. Entonces lo importante es que vean que acá es daño directo de la célula y aquí es mediado por receptor y ligando. Entonces de nuevo miro acá. Aún más reducido. Ligando de muerte se pega con su receptor de muerte celular, activa la caspasa 8 y esta me activa la 3, la 6, la 7 y la 12. Estas son otras que no hemos nombrado, pero la principal que yo necesito que sepan es la 3 y la 7. Y esta me genera la apoptosis. Lo mismo acá, formación del apoptosoma, caspasa 9, y luego activa la 3 y la 7. ¿Listo? Entonces, para resumir, las dos vías metabólicas, las dos vías de apoptosis, ¿por medio de qué me van a activar la apoptosis? Caspasas y el apoptosoma. O sea, la apoptosis, la apoptosis que te dije, no sabías que anotar. La apoptosis, para resumirlo, finalmente, ¿cómo va a generar la muerte? Por medio de caspasas y la activación del apoptosoma, que es el citocromo C mitocondrial. La excitación de la caspasa es cierto, ¿no? Esas son las caspasas como tal. O sea, es un proceso mediado por caspasas. A eso es lo que me refiero, como la generalidad del proceso como tal. ¿Claro está ahí? ¿Vamos bien ahí? Miren esta foto. Aquí vemos células epiteliales. ¿Qué le llama la atención? Si usted tuviera que decir algo que le llama la atención en esta foto, ¿qué le llama la atención? Listo, esos espacios en blanco. ¿Qué más? Son núcleos, ¿Sí se llaman neutrófilos? El citoplasma de lo que tú crees que son neutrófilos, ¿cómo es? Compara esta con esta. Con respecto a la tonalidad. Más eosinofílico, muchísimo más eosinofílico. Entonces recordemos que uno de los cambios principales morfológicos de una célula que se está moviendo, independientemente si es un proceso de apoptosis, es cambios en el citoplasma. El citoplasma se va a volver hipereosinofílico. Miren que son muy notorias, ¿cierto? Son extremadamente notorias. ¿El núcleo cómo está? Exactamente, está condensado y está hipervasofílico. Sí, sí es una pignosis. Pero es una pignosis en una apoptosis. ¿Por qué esto es una foto de una apoptosis?
Yo como diferencio que esto no es una necrosis en el microscopio, por el contexto de la lesión. ¿Qué significa el contexto de la lesión? Si fuera necrosis, la mayoría de células epiteliales ya están muertas, ¿no? No solamente unas puntuales. Acá son poquitas. Bien. Son poquitas, son muy puntuales, son una en varias. Entonces son células en apoptosis. Cuando ustedes vean esto, ustedes pueden saber que esto son los cuerpos apoptóticos. Ahí se ven. Yo los puedo reportar en mi informe de patología, ¿sí? Como presencia de células epiteliales muertas compatibles con cuerpos apoptóticos. Si notan la diferencia con un foco de necrosis, el foco de necrosis que había mucha inflamación, había mucha célula inflamatoria. No veo un tejido, solamente se ve que son agregados a células epiteliales, no se puede ver nada más. ¿Qué me empieza a llamar la atención? Esta y esta. Pues ven que la mayoría del tejido está normal, solamente hay unas poquitas. Lo mismo aquí. No es tan fácil. No es tan fácil. Pero uno ve que el tejido en su mayoría está sano y una que otra célula va a estar bueno. Aquí está. Entonces, para resumir, las diferencias. El estímulo, la necrosis siempre va a ser algo patológico. Entonces, no, hipoxia de toxinas, algo patológico. Entonces, patológico. En la apoptosis puede ser tanto fisiológico como patológico. En histología puede haber pignosis, cariorexis, cariolisis, en necrosis. Acá también puede haber cambios de degeneración celular. Cambios de degeneración celular. La degeneración celular no va a haber en apoptosis. En la necrosis, ¿qué otra cosa va a hacer? Va a ser más masiva, va a ser mucho más grande. Va a ocupar una zona bien delimitada del órgano. En la apoptosis no, en la apoptosis son células individualizadas, una o poquitas células, y van a ser separadas una de la otra. Pues aquí va a haber formación de cuerpos apoptóticos. La degradación del ADN o del núcleo aquí va a ser desorganizada. Intenten no prestarle tanta atención a los términos tan específicos que hay acá, sino más bien hacerlo en términos que ustedes entiendan y sean más fáciles. Aquí, la degradación del núcleo, ¿cómo va a ser? Desorganizada. Y aquí va a ser organizada. Es mejor decirlo que sea difusa hacia intranucleosómica. No les puedo decir que es una membrana nucleosomática. Ese detalle se pierde. Esto es desorganizado, esto es organizado. Ruptura. Está mal traducida esa tabla. Ruptura. Ruptura. Y en la necrosis, ¿va a haber inflamación? En la apoptosis no, van a haber poquitos macrófagos.
ustedes es o se llama Valentina Moreno Chavarro, o la conocen. ¿No? Ya están buscando gente en el programa, pues pensé que se alguien la conocía. Sí, pero mira, chico. Miren acá. Esto va a ser la necrosis, esto va a ser la apoptosis. Esto es una célula normal que va a presentar degeneración, que es el cambio reversible. Esta célula que puede hacer devolverse y recuperarse o pasar a la necrosis. Desorganizado, las organelas se destruyen, empieza a haber condensación de fosfolípidos, destrucción de los ribosomas, del núcleo como tal, y se rompe la célula. Es una manera desorganizada de muerte celular. Y acá está normal, la cromatina se condensa, empieza a vacuolarse el citoplasma, empiezan a salir fragmentos de la célula que son los cuerpos apoptóticos, y esa célula los fagocita y los elimina. Aquí no va a haber inflamación, acá sí va a haber inflamación. Lo mismo acá. Otro esquema, mostrando prácticamente lo mismo. Dos destinos celulares. Entonces ya vimos necrosis, ya vimos apoptosis. Listo. Y ahora, en la siguiente parte de la clase, vamos a ver las adaptaciones cronónicas. Ya vimos inicialmente lo agudo. Ahora vamos a ver qué puede pasar cuando la célula se adapta al estímulo y cómo la célula puede cambiar su morfología. Entonces 9, 9 y 5. Volvemos por acá.